Siembra siempre el amor, siembra siempre el amor, siembra siempre el amor, madre del pueblo, siembra el amor. Los cubanos iban llegando de Cuba aquí a Estados Unidos, al sur de la Florida, y naturalmente la devoción a la Virgen de la Caridad era algo muy propio de ellos. Acercándose el mes de septiembre, le dijeron al arzobispo Carroll que si él podía permitir una misa. Y el arzobispo Carroll lo hizo muy valiente, porque le dijo que sí, sin saber cuántos habría, no se sabía. Pasamos una gran pena, un susto muy grande. La misa comenzaba y entonces la imagen no llegaba. Y el milagro de la Virgen llegó pues en 10 minutos antes de la misa, llegó la imagen, la arreglamos y comenzó con el arzobispo Coleman Carroll, que asistieron 30.000 cubanos a esa primera misa. Se predicó por primera vez en español. El padre Villaverde la predicó. 30.000 cubanos. Y eso impactó al arzobispo. El segundo año lo invitaron igual y había una gran multitud. El tercer año también, y así 6 años fueron invitándolo hasta que él le dijo, hagan un santuario. Y ahí empezó la historia. Es una historia de amor. El amor de los cubanos por la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de la Caridad. La pequeña imagen llegó a Miami en 1961 a través de Elvira Jované de Zayas, encargada de negocios de la Embajada de Panamá en Cuba. Pertenecía al sacerdote cubano Armando Jiménez Rebollar. A su llegada a Miami quedó hospedada provisionalmente en la parroquia de San Juan Bosco, hasta que Monseñor Carroll pidiera a los cubanos construirle un santuario. Al año siguiente se trasladaba a una pequeña capilla junto a las aguas de la bahía de Biscayne, las mismas aguas que bañan las costas de Cuba. Cuando el arzobispo Carroll anunció la idea de construir la ermita, hubo controversia porque algunos pensaron de que no era eso lo que había que hacer, que había que recuperar la que habíamos perdido en Cuba, que todo el esfuerzo debía encaminarse hacia eso. Otros entendieron que no, y al fin la realidad se impuso en el sentido de que la madre debía estar con sus hijos donde quiera que ellos estuvieran, fuesen cubanos en la isla, fuesen cubanos exiliados en cualquier lugar del mundo. La devoción movía tanto los corazones que se entusiasmaron. Y ahí empieza a nacer el grupo de los devotos de la Virgen organizados. El arzobispo fundó la Cofradía de la Virgen de la Caridad. Quiso que hubiera un comité para la construcción y otro para propagar la devoción a la Virgen de la Caridad. Había que empezar por algo y entonces construyeron una capillita y me nombraban a mí como director espiritual del santuario. Yo recuerdo cuando yo era todavía seminarista, yo fui a la capillita y encontré allí con el entonces padre Román y me explicaba por qué los cubanos iban allá en peregrinación. Me dijo que iba a construir la ermita permanente con los kilos prietos que donaban los exiliados aquí en Miami, y así fue. Durante 6 años, en esa capillita, era un río de personas, constantemente llegando. Como eran tan pobres, lo único que tenían eran kilos, centavos, y entonces traían sacos de centavos. Yo llevaba los sacos de centavos al banco. Tuvimos el privilegio de ir a la misa el día que llegó la imagen, por primera vez en el año 61. Y de ahí para acá, todos los años, hemos estado en la fiesta de la Virgen. Ha sido bellísimo. Mi esposo Tarcisio era la vida de él, aquí la ermita de la Caridad. Hemos trabajado en la cofradía, hemos trabajado en la cruzada de Rosario y ha sido una época muy linda. Una hermandad tremenda con las hermanas, con todos los sacerdotes que han pasado. Es la mejor época de mí. Monseñor Román ha sido para nosotros lo máximo, ha sido el padre, el hermano, el amigo. Siempre lo hemos tenido ahí al lado de nosotros y para todo. Monseñor Román, hay que decirlo, ha sido un apóstol de la unidad de los cubanos en el exilio. Él tuvo la visión tremenda desde el principio de establecer una relación muy cordial, muy cercana
entre la cofradía, hoy archicofradía, y los municipios de Cuba en el exilio. Y así pudo llegar muy directamente la idea de la ermita y la presencia de la ermita al corazón de nuestro propio pueblo. Eso ha sido fundamental y ha jugado un papel tremendo cuando ha habido crisis en esta ciudad, como un factor pues de calma, de serenidad en medio de esos conflictos. Nosotros trabajamos en la cofradía de la Ermita de la Caridad con las romerías de los municipios de Cuba en el exilio, que se comenzó desde el 1973, comenzaron las romerías, comenzaron a desfilar por la ermita 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes, un municipio distinto, y se ha continuado hasta el día de hoy. La romería nos da la oportunidad de podernos reunir, de compartir a los pies de la Virgen, de comer nuestra comida típica de nuestra patria y de ver todos los coterráneos de nuestro pueblo. Mantener nuestra cultura, que es muy importante, y además traer nuestros niños, nuestros jóvenes a los pies de la Virgen y que ellos vayan aprendiendo y a su vez pasando nuestra cultura a través de los años. Al pensar en la construcción del santuario, había una frase que el pueblo cubano decía con mucha frecuencia: Virgen de la Caridad, cúbrenos bajo tu manto. Y esto inspiró mucho al arquitecto, hacer el manto de la Virgen donde pudiera acogerse. Por supuesto, eran las 6 provincias de Cuba, había que representarlas y los pilares que sostienen el manto representan cada una de las 6 provincias. En 5 años el templo quedó construido. La inauguración fue el 2 de diciembre de 1973. Miles de fieles acudieron a los terrenos junto a la ermita y por altavoces se escucharon las palabras del arzobispo John Kroll de Filadelfia, entonces presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Asistieron también otros obispos del sur de la Florida. La pequeña imagen resaltaba sobre la pared blanca. Todavía no se había creado el mural que caracteriza a la ermita, obra del pintor cubano Teo Carrasco, que dedicó 364 horas para pintarlo. El mural mide 747 pies cuadrados y fue pintado sobre paneles que luego se fueron ensamblando como un rompecabezas. Monseñor Román ha señalado que este mural responde al pedido de los obispos de América reunidos en Puebla de volver a las raíces de la fe de los pueblos. América no puede ser de ninguna manera América si nosotros no consideramos el trabajo de aquellos misioneros. Por eso se quiso que el mural estuviera presente, la Virgen por supuesto, y en el centro el Niño Jesús, que es el centro de todo el mural. Alrededor de la Virgen se va poniendo toda la historia de Cuba, iluminada por ese sol que tiene la Virgen en sus manos. El muralista Teo Carrasco, que lo hizo gratuitamente y con mucho amor, empezó el mural pintando a Cristo y después, por supuesto, pues pintó todo lo demás. Y entonces al final del mural lo cerró, pues terminando a Cristo. Y cuando le preguntaron, porque yo quería empezar por Cristo y terminar por Cristo, porque Cristo es el principio y el fin de la historia. Estuve aquí la noche en que Teo Carrasco estaba dibujando el mural de la ermita, en el momento en que estaba dibujando los ojos de la Virgen. Y me preguntó, ¿cómo tú lo harías? Y yo le dije, pon los ojos de la Virgen exactos a los ojos del niño. Los ojos de la madre son exactos a los ojos de su hijo. Con el paso de los años creció el número de peregrinos y en todas las actividades las hijas de la caridad están presentes y activas. Iniciaron su labor en 1972. Para 1974 se había habilitado el convento en la antigua capillita. En 1981 se habilitó un salón de trabajo. Una cosa muy grande porque aquí se evangeliza mucho y es una misión muy grande llevar almas a Dios. Desde que se fundó esto vino una hermana sola, Sor María Escala. Entonces después vino Sor Francisca Jauregui y Sor Amelia. Después más tarde vinieron 2 hermanas más, Sor María Esther, hermana mía en paz descanse, y Sor Teresita Mozo. Cualquier religiosa puede hacer esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho gusto y amor por Dios.
Y porque los peregrinos ya no eran solamente cubanos, en 1985 se iniciaron las peregrinaciones por países. Ese mismo año se inició un coro. Tanto crecía la labor de evangelización que se decidió hacer una ampliación de la ermita y un kiosco como cafetería con los servicios. Todo fue bajo el arquitecto Felipe de León, que además era diácono. Exteriormente la ermita mantenía su perfil como manto de la Virgen. Se habían añadido 2 salas a ambos lados, en uno de ellos para oficina y una tienda de artículos religiosos, en la otra la zona de confesionarios y sacristía. Esta segunda etapa de la obra quedó terminada el 7 de julio de 1996, pero quedaban otros planes por hacer, una sala de conferencias y un monumento a todos los mártires de las guerras cubanas. Con este sueño sin realizar, falleció repentinamente el arquitecto Felipe de León. Monseñor Román pensó en David Cabarrocas, un arquitecto ya comprometido con la Iglesia, que colaboraba en la restauración del Santuario del Cobre. La oficina que existía en la parte de la ermita que da al mar se convirtió en la capilla del Santísimo. Después, la idea de Salón Varela, conservando completamente lo que existía. Hicimos un segundo piso y cubrimos por completo lo que existía sin tocarlo, sobre la antigua ermita. La original está debajo de este edificio. Este salón es el Salón Félix Varela, que es un salón muy usado. Todos los fines de semana tenemos alguna actividad diferente y como ven, es un salón muy hermoso que nos está recordando una casa colonial cubana con los vitrales estos de medio punto y es un recordatorio de la patria siempre. Monseñor Román le había expresado al arquitecto su deseo de construir un monumento a los mártires de todas las guerras cubanas. Esa fue una inspiración que tuve de poner la estrella solitaria formada con alambres de acero inoxidable. El monumento tiene la figura, el busto de José Martí y de Félix Varela. Los alambres que forman esta estrella se zafasen todos y se pusieran uno a continuación del otro. Viene a ser aproximadamente a la distancia que estamos nosotros de Cuba. Esa estrella solitaria y a la estrella de la libertad. Para marcar la identidad de esta construcción se colocó una escultura del siervo de Dios Félix Varela, igual a la que se encuentra en San Agustín, ciudad en donde murió. Todas estas obras y ampliaciones han contado con el apoyo de los obispos de la diócesis y del mismo Papa Juan Pablo II durante su visita a Miami. Monseñor Coleman Carroll impulsó la construcción y estuvo presente en la inauguración. En 1994, el arzobispo McCarthy consagró el altar. En 1998, Monseñor John Clement Favalora bendijo la capilla y elevó la ermita a Santuario Nacional y la cofradía a Archicofradía en 2001. La víspera de mi ordenación sacerdotal fui a la ermita y allí celebramos las vísperas. Pues antes de ser ordenado sacerdote quería ir a los pies de la Virgen, quise empezar mi vida sacerdotal con la Virgen. Esta obra ha contado con el trabajo de cientos de colaboradores, miles de personas asociadas a la archicofradía y el celo de muchos sacerdotes. En 50 años, la ermita ha contado con 3 rectores. El fundador, Monseñor Agustín Román, se jubiló al cumplir 75 años en 2003. Le sucedió Monseñor Oscar Castañeda, que inició la catequesis en inglés e impulsó a jóvenes y adultos para realizar una pastoral de la caridad hacia los más necesitados. En la actualidad es rector el padre Juan Romín Domínguez, que ha continuado las mejoras en el santuario y la labor pastoral de evangelización. En febrero de 2011 se remodeló el antiguo salón de trabajo en los bajos del edificio Varela para dedicarlo a salón de catequesis Monseñor Román. La bendición por el obispo Wensky tuvo lugar el 6 de febrero.
Este es un lugar muy querido, es un símbolo de unidad de un pueblo. Es un santuario bañado por las aguas que une ambas orillas y es una madre que une a un mismo pueblo. Es la Virgen de la Caridad del Cobre que acoge bajo su manto de amor y de misericordia a un pueblo dividido, pero increíblemente unido en la caridad, unido en el amor a María y a Jesús. Estas son las aguas de la bahía de Biscayne, en el sur de la Florida. Y estas son las aguas de la bahía de Nipe. Aquí, hace 400 años, fue encontrada la imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Aquí, en 1612, en las aguas cercanas a la playa Morales, 3 buscadores de sal vieron algo flotando sobre las aguas. Ya amanecía y remaron para comprobar qué era aquello que les parecía un pájaro o ramas secas. Al acercarse, se dijeron: parece una niña. Y llegados, reconocieron y vieron la imagen de Nuestra Señora, la Virgen Santísima, con un niño Jesús en los brazos, sobre una tablilla pequeña. Y en dicha tablilla había unas letras grandes, las cuales leyó dicho Rodrigo de Hoyos, y decían: yo soy la Virgen de la Caridad. Y siendo sus vestiduras de ropaje, se admiraron que no estaban mojadas. Los hechos fueron narrados por uno de los testigos en abril de 1687, cuando tenía 85 años. Su testimonio fue descubierto por el historiador Leví Marrero en el Archivo de Indias en Sevilla en la década de los 70 del siglo XX. El testigo dijo llamarse Juan Moreno, negro, esclavo, y relató que, siendo de 10 años de edad, fue por ranchero a la bahía de Nipe, que es la banda del norte de esta isla de Cuba, en compañía de Rodrigo de Hoyos y Juan de Hoyos, hermanos e indios, los cuales iban a coger sal, y salieron del llamado Cayo francés antes de salir el sol. Juan Moreno relató cómo después del hallazgo de la pequeña imagen, llenos de gozo y alegría, cogiendo solo 3 tercios de sal, se fueron con la imagen para el hato de Barajagua. Estamos en la carretera que une Cueto con Mayarí. El norte está aquí, el sur a mi espalda, el este y el oeste. Este es el puente sobre el río Nipe que está allá abajo. De aquí hasta la costa, hasta la orilla, hay un aproximado de 9 kilómetros. Y cuando tomaron a la Virgen y la pusieron sobre la canoa, fueron río arriba hasta el camino real. Propiamente el camino real no era este, pero en esta dirección hacia Barajagua, porque este río era navegable. Hay que tener en cuenta que la presa está ahora y es la cortina la que impide que el agua, el caudal, tenga la fuerza que seguramente tenía en esa fecha, porque aquí hay campesinos de 80 años que recuerdan cómo era el caudal del río antes de que se represara. Y por eso la ruta de la Virgen sale desde el Cayo de la Virgen, caminan en esta dirección, lo que van más hacia el oeste, hacia Cueto, y salen a lo que hoy le conocemos con el nombre de la altura de Nipe. Más adelante nos encontramos el río Centeno. Ambos ríos desembocan en la bahía, y entre el río de Nipe y la desembocadura del río de Nipe y la desembocadura del río Centeno es donde está esa lengüeta de tierra que es el Cayo de la Virgen, que cuando la marea está alta se queda un cayuelo, cuando la marea está baja se camina hasta allá. Esta es la fachada de la capilla de Barajagua. Aquí la trajeron, fue colocada en la mejor casa del lago. Posteriormente se construyó capilla, que se supone esta no es la primera. Y un poco más adelante por la carretera a la izquierda se han encontrado unas ruinas de lo que se supone fue la primera capilla.
Barajagua fue la primera ermita y tuvo como sacristán a don Diego de Hoyos. Una noche su hermano Rodrigo fue a visitar a la Virgen y notó que no estaba allí la imagen. A la mañana siguiente, y para la sorpresa de todos, la imagen estaba en su lugar y la puerta de la ermita había permanecido cerrada toda la noche. El hecho se repitió 2 o 3 veces más hasta que los de Barajagua pensaron que la Virgen quería cambiar de lugar. De Barajagua la imagen se trasladó en procesión al templo parroquial del Cobre. Así llegó a conocerse como la Virgen de la Caridad del Cobre. En el poblado del Cobre se repitió la desaparición de la Virgen. Pensaron entonces que ella quería estar sobre las montañas de la Sierra Maestra. Esto se confirmó cuando una niña llamada Polonia subió hasta el cerro de las minas del cobre donde trabajaba su madre, cuando sobre la cima de una de las montañas vio a la Virgen de la Caridad. Unos creían, otros no. Celebraron una misa solemne al Espíritu Santo para saber qué hacer. Esa misma noche vieron unas luces en el monte en el lugar indicado por Apolonia. Esto sucedió 2 noches más. Allí llevaron a la Virgen. Este es el santuario actual del Cobre, pero no es el templo original. Desde su hallazgo en 1612, la imagen ha sido venerada en varios lugares. En 1919 se inició la construcción del templo que hoy conocemos. La Virgen quedó en su camarín en 1934, en donde la visitan miles de peregrinos. Con el lema "A Jesús por María, la caridad nos une", y como preparación al 400 aniversario del hallazgo de la imagen que se celebrará en 2012, una réplica conocida como la Virgen Mambisa recorre toda la isla. Ni el sol ni la lluvia ha sido un obstáculo para que los fieles acudan a recibir a la imagen de la Virgen y la acompañen por calles y plazas, oren ante ella y cumplan sus promesas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Además de recibir a la Virgen en sus comunidades, muchas personas peregrinan a los lugares marcados como la Ruta de la Virgen, la Bahía de Nipe, Barajagua y el Santuario del Cobre. Para estos 3 lugares están ya en marcha proyectos de ampliación o reconstrucción. La Bahía de Nipe está en la diócesis de Holguín, por lo que el obispo, Monseñor Emilio Aranguren, ha pedido al renombrado artista holguinero Cosme Proenza que diseñe el monumento que marcará el lugar del hallazgo de la imagen. En febrero de 2011, el artista, junto al arquitecto Antonio Pérez Hernández y el dibujante Jorge León, visitaron la playa Morales para hacer mediciones y ver el lugar. Para llegar al Cayo de la Virgen tomaron la carretera de Mayarí y después un camino de tierra y barro y mucha maleza, más propio para caballos o carros de bueyes. Al acercarse al Cayo se abre una explanada que con la marea alta se llena de agua. Junto al mar hay un altillo o plataforma de piedra en donde estuvo antiguamente una imagen de la Virgen. Ahora está marcado con una cruz. Es aquí donde se construirá el nuevo monumento. Estoy feliz de que la idea que yo tenía para este lugar o para esta especie de monumento coincida con la geografía. Está en una especie de altillo que sin levantar mucho el tamaño del monumento brinda un relieve, es decir, una imagen a contraluz que evoca mucho la figura propia de la Virgen. Y yo me imagino un cono hecho en hormigón, un cono abierto hacia el espacio de la tierra y de espaldas al mar, es decir, un poco que recuerda esta imagen que fue traída desde el mar hacia acá. Este cono recuerda, por supuesto, el perfil visto a contraluz de esta propia imagen. Yo quisiera que por fuera estuviera enchapada, forrada en piedras de la propia mina del cobre, que al sol relumbran precioso, y por dentro pues sencillamente la sobriedad de 2 tarjas, como me pedía el obispo que tuviera, donde se diga que conmemora. Este cono abierto va a provocar un poco este encuentro entre las personas que vienen a este lugar y la receptividad que tiene de manera sencilla este espacio arquitectónico que evoca, que tiene que ser al mismo tiempo construido con una solidez muy grande, porque este es un espacio muy agreste, sometido a las inclemencias del tiempo, del salitre, del propio mar, que es muy fuerte aquí. Y tiene que ser un monumento que queremos que perdure porque la memoria es la única que debe perdurar. La experiencia pienso que tiene que ser lo más sencilla posible, como es la propia imagen en su pequeñito tamaño, en una isla pequeña, todo en pequeño, pero en grandes cantidades, de esa fe que provoca la maternidad de María. Ese símbolo que es parte de esta patria, de este lugar, recogerlo de la manera así tan sobria, tan sencilla, que lo único que pueda provocar sea eso, lo que la gente viene buscando. Desde su visita a la playa de los Morales en febrero de 2011, Cosme Proenza ha ido madurando su idea original sobre el monumento. Posteriormente, Monseñor Emilio Aranguren le visitó en su casa para conversar sobre el proyecto. El obispo contempló las numerosas obras del artista expuestas en salas y pasillos de su casa, incluida una imagen de la Virgen de la Caridad, a quien él mismo le había bordado el manto. Conversando con el obispo, Proenza concretó de nuevo los elementos esenciales del monumento y de su construcción. El segundo lugar en la ruta de la Virgen es Barajagua. La ermita estaba muy deteriorada, pero todavía la usaban las religiosas dominicas para reunir a la comunidad. Había un gran número de personas,
pero por la destrucción de la iglesia se fue reduciendo un poco la asistencia a partir del año 2000 por delante, porque estaban cuarteadas las paredes, pero que todavía estaban. Los huracanes de 2008 solo dejaron en pie el muro de la fachada. Detrás no quedó nada. En febrero de 2011 ya estaban listos los planos para la nueva construcción de la ermita que acogerá a los peregrinos, que incluye una zona de templo y un salón detrás. Entonces se demolió el muro de la fachada que quedaba en pie y se cavó la cisterna. Las obras continúan. La entrada de los peregrinos va a ser por el lateral. Y aquí le queremos hacer algo con agua, que las personas pasen y puedan santiguarse en el agua y traer agua de la bahía de Nipe para esa zona. Esta es la carretera. La imagen vino de allá, ¿no? Entonces, aquí falta una ventana. Pero aquí va un mural en cerámica donde se va a dibujar la parte de la provincia del mapa de Cuba en la parte oriental para poner el mapa y resaltar dónde queda Barajagua. Las personas vendrían entrando desde el lateral y aquí quedará la campana y abajo un reloj para que las personas cuando pasen por aquí se guíen por el reloj. Este sería el templo. Ella sería la sacristía. Esto es un salón que al final tendría 2 baños y afuera se va a poner una pérgola con techo de enredadera para que los peregrinos también, no necesariamente si quieren entren aquí, sino que vayan allá atrás porque tal vez traen sus comidas en bolsitas, etcétera, y que los puedan comer. Esto será un peregrinar de paso, o sea, no será un peregrinar para estar, sino un peregrinar de paso, porque o bien se va al Cobre o bien se va a la ermita de la Virgen en la bahía. El destino final de la Ruta de la Virgen es el Santuario del Cobre, situado sobre el Cerro Maboa, en una finca de unos 30 acres, en donde ya están en marcha las obras de restauración y ampliación. Se han recuperado espacios internos y devuelto los vitrales a las fachadas laterales. Está restaurada la carpintería y el sistema hidrosanitario y eléctrico. En el proyecto de futuro se incluye ampliar el espacio del camarín de la Virgen y la escalera de acceso por la Capilla de los Milagros, que también se quiere ampliar, colocar un ascensor para personas mayores o impedidas, crear una zona de albergue para los jóvenes y un ranchón de eventos, restaurar la hospedería y la casa de retiros. Se sueña con construir un asilo para ancianos y con recuperar la parroquia. Yo creo que es un camino seguro para el cubano. Si nos queremos encontrar con Dios, la Virgen, ella nos lleva de su mano. Por eso es que el lema de estos 400 años es a Jesús por María. Ella no quiere que nos quedemos en ella, ella quiere que sigamos hacia la meta que es su Hijo Jesús. Por eso nos lo presenta en su brazo. La Virgen de la Caridad tiene distintos rostros, pero siempre es la misma. Donde quiera que hay un cubano, allí está la imagen suya. El Santuario del Cobre es siempre la fuente y la inspiración, el río mayor desde donde surgen todos los manantiales que llevan a la patrona de Cuba. El Cobre será siempre como la fuente de donde salió esa devoción y de donde se propagó para todas partes. Desde niño siempre oí hablar del Cobre. Cuando
llegué a ver el Cobre, fue una gran emoción. Vi un pueblecito como una aldea, pero en esa aldea un edificio precioso. Y allí en ese edificio tan grande y tan precioso, me pareció lo pequeña de la Virgen, casi una miniatura. Y lo pequeño y los pasos pequeños reflejan también a la Virgen. La Virgen de la Caridad es algo muy especial para todos los cubanos. Es mi madre del cielo a la que vengo y acudo cada vez que necesito de ella. La Virgen para mí es algo que es imposible no pensar en ella. Desde niño mi madre me hacía ver el cuadro de la Virgen y me decía que era la Madre de Dios y me decía que en sus manos estaba Jesús, que era el Hijo de Dios. Y ahí empezó mi primera catequesis. Recordar la Virgen es recordar mi madre. Recordar la Virgen es recordar mi patria. Recordar la Virgen es recordar mi historia. La Virgen de la Caridad del Cobre, además de ser espiritualmente la madre de los cubanos, es también un símbolo patrio, un símbolo de cubanía. Lo mismo puede decirse de la Ermita de la Caridad de Miami. Ha sido como la presencia de Cuba en nuestros corazones y en nuestro diario vivir en el exilio. No solamente en lo religioso, sino también en lo cívico, en lo patriótico. Cumplo 26 años y vine a ver la madre de los cubanos. Tiene mucha paz y que se ganan enfermedades. Es nuestra segunda casa, donde trabajamos por 15 años ayudando aquí. Cuando yo vengo aquí pido salud para todos y además siempre pedimos la libertad de Cuba. Son 50 años que habla en primer lugar de la fe de un pueblo que levantó este templo y que alrededor de él ha vivido pues lo bueno y lo malo. La Virgen de la Caridad, la labor de la cofradía, pues ha estado ahí presente. Puedo constatar la verdad del lema, a Jesús por María, la caridad nos une. El pueblo cubano sigue siendo un solo pueblo. Yo quisiera un futuro que se afiance en este pasado que tenemos a nuestras espaldas aquí, en el Padre Varela, en José Martí, en las virtudes que cimentaron la nacionalidad cubana y de la cual la ermita ha sido una celosa custodia. 50 años, en el momento en que estamos celebrando los 400 años del descubrimiento de la Virgen en la bahía de Nipe, este es un momento de gracia. Somos un mismo pueblo. Somos el pueblo de la caridad. Y por eso, aunque haya muchas diversidades de opiniones, aunque haya conflictos, hay un fondo común de la nación cubana. Y ese fondo común es la Virgen. Ella es la madre de todos y bajo su amparo todos nos encontramos. Sueño siempre que, así como todo santuario empieza pequeño y abre sus puertas para toda la iglesia, pues yo pienso que también este santuario, pues que ya es, primero que nada, nacional, por supuesto, pues sea internacional. No por el hecho de la grandeza, sino por el hecho del regalo que nos da la Virgen al presentarnos la caridad como una prioridad, ya que amar a Dios y amar al prójimo es lo que resume la ley del Señor. Reina en el corazón, reina en el corazón, reina en el corazón del pueblo cubano. Siembra siempre el amor, siembra siempre el amor, siembra siempre el amor, madre del pueblo, siembra el amor. Que si alguno se alegra, su gozo compartirá con amigos y enemigos, con este y el que está allá. Para que nunca se apague la ternura y la verdad, para que todos vivamos en paz y con dignidad. Reina en el corazón, reina en el corazón, reina en el corazón del pueblo.
siembra siempre el amor, siembra siempre el amor, siembra siempre el amor, madre del pueblo, siembra el amor.